Hasta un tercio de los adultos con depresión resistente al tratamiento además experimenta síntomas como un estado de ánimo triste, ansioso persistente, trastornos del sueño, pérdida de interés en diferentes actividades, y por eso decidimos hacer el programa de hoy sobre este tema, y para eso vamos a saludar a la doctora Paola Martínez, quien es médica de la Universidad de los Andes y psiquiatra de la Universidad del Rosario. Ella además cuenta con un máster en psicofarmacología de la Universidad de Valencia y tiene un fellowship del Hospital Clínic de Barcelona y también un posgrado de la Universidad de Barcelona, ambos en salud mental perinatal. Doctora Paola, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias por atendernos en este viernes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué rico volver a compartir con ustedes este espacio. Doctora Paola, el tema de hoy me parece muy importante porque uno pensaría que cuando una persona tiene depresión y va al psiquiatra, el psiquiatra ya de una vez entra en tratamiento la persona y el psiquiatra prácticamente que lo saca al otro lado, podríamos decir. Pero viendo estas cifras y viendo que hay pacientes que son resistentes al tratamiento, doctora, yo quisiera que nos contara un poquito más cómo hace uno para saber si está siendo resistente a un tratamiento depresivo. Bueno, entonces lo que tú dices es verdad. Cuando a nosotros nos remiten a un paciente por depresión, lo que nosotros hacemos es evaluar si este paciente está con una depresión leve, moderada o grave. Dependiendo del estadio de la enfermedad, entonces empezamos el tratamiento. Cuando empezamos tratamiento psicofarmacológico, cuando el paciente tiene una depresión moderada y grave. Los medicamentos, y esto es bueno que lo sepamos, los antidepresivos no son medicamentos que tú te los tomas e inmediatamente empiezas a ver respuesta clínica, sino que empezamos a ver una respuesta más o menos de 2 a 3 semanas después de iniciado el tratamiento. Teniendo en cuenta esto, entonces, esto es un camino como a largo plazo. Yo siempre le digo a los pacientes, esto es una carrera de fondo, esto no es de velocidad. Entonces, teniendo en cuenta que no vamos a dar una respuesta inmediata, para decir que un paciente es resistente al tratamiento tenemos que esperar bastante tiempo, porque lo que nos dicen las guías o la definición de una depresión resistente al tratamiento es que este paciente ha tenido manejo con 2 antidepresivos diferentes que han tenido dosis máxima y con un tiempo adecuado, es decir, más o menos entre 6 y 8 semanas. Entonces, si hablamos de esto, serían más o menos 16 semanas que tendríamos que ver el paciente en seguimiento con el manejo adecuado para decir que se trata de depresión resistente al tratamiento. Doctora, por ejemplo, una persona que una vez hablábamos con usted para diferenciar entre tristeza y depresión y nos explicaban que la depresión es cuando ya van varias semanas con una tristeza profunda. Yo, sin embargo, quisiera, doctora, que usted nos volviera a rectificar cómo hace uno, por ejemplo, que yo lleve 1 o 2 semanas en una tristeza, que me sienta con desasosiego, que me sienta sin ganas de salir, sin ganas de trabajar. ¿Cómo haríamos nosotros para identificar que esto es pasajero o que ya estamos hablando de una depresión? Bueno, aquí tienes algo bastante importante. Tú me hablas del tiempo y es cierto, nosotros hacemos diagnósticos teniendo en cuenta el DSM-5 y cuando miramos estos criterios nos piden más o menos 2 semanas o más de estos síntomas. Pero además de esto, no es solamente esta tristeza profunda, sino que es la tristeza que le impide mi funcionamiento normal. Por ejemplo, una tristeza que ya no me deja trabajar, una tristeza que ya no me deja participar en mi rol como madre, como amiga, como tía, sino que ya empieza a afectar mi funcionamiento global. Doctora, en el caso de una persona que tiene resistencia al tratamiento, ¿por cuántos tratamientos tiene que haber pasado esa persona para uno ya determinar que es resistente? Por 2 antidepresivos. Cada antidepresivo con dosis máxima y con un tiempo adecuado, más o menos entre 6 y 8 semanas. Ok, ya entiendo, listo. Ahora, doctora, cuando uno tiene antidepresivos, yo nunca los he tomado en realidad y por eso en eso mi ignorancia total sobre el tema, porque yo creo que las personas que han sufrido una depresión, de cierta manera, cuando uno habla con ellas, dicen, yo me siento en una nube gris que nadie que no ha estado en este proceso lo entiende, ¿no? Y lo comprende y lógicamente es entendible, doctora. Cuando a uno le dan un medicamento antidepresivo, tengo entendido
que inmediatamente el efecto no se da, o que si se da puede que la persona se sienta en un momento abrumada, o que sienta que está zombie, o que sienta irritabilidad. Cada persona reacciona de manera diferente. En el caso de que ustedes como psiquiatras lo mediquen a uno, doctora, ¿cómo hace uno para saber que el tratamiento que le están dando sí está funcionando y cuándo pedir ayuda y decir no? Como te explicaba, los medicamentos efectivamente empiezan a hacer efecto más o menos de 2 a 3 semanas, pero los medicamentos no son mágicos. No es que a las 2 semanas yo ya empiezo a sentirme bien, sino que es un efecto paulatino. Así como se van instaurando los síntomas, así mismo se van revirtiendo. Entonces, ¿cuándo definitivamente pedir ayuda después de que me han iniciado un tratamiento? Cuando ya llevo más o menos 3 semanas con el tratamiento, me lo estoy tomando juicioso todos los días, porque esto es importante. Te lo tienes que tomar todos los días para lograr ver un efecto, pero a pesar de yo estar con este medicamento, me lo tomo como me lo piden, yo me sigo sintiendo igual, no siento mejoría absolutamente en nada. Y en cambio puedo llegar a empezar a sentirme peor. Ese es el momento de pedir ayuda. Listo, doctora. Mire, acá le tengo una cifra. Se estima que el 55% de estos pacientes presentan problemas moderados o severos para realizar actividades cotidianas habituales, y muchos casos de depresión han sido causados por la falta de recursos, ya sea en nuestro país o a nivel de hogar. ¿Qué es lo que usted más ve en consulta, doctora? Las causas de depresión hoy en día, ¿cuáles vendrían siendo? Mira que son muchas cosas. Yo siempre le digo a los pacientes que en depresión no tenemos una causa única, sino que esto es multicausal. Esto va también muy relacionado con nuestras vivencias que hayamos tenido en la infancia, digamos, que además tenemos algún factor de riesgo a nivel familiar. Esto también es importante. Algo que también es bastante crucial es nuestra manera de ser, nosotros cómo nos enfrentamos a la vida y diferentes dificultades que se nos van presentando. Pero digamos que teniendo en cuenta que esto es multicausal, es bastante frecuente ver pacientes que consultan por depresiones que han empezado o por una enfermedad crónica o por alguna dificultad económica. Incluso hay pacientes que llegan a, digamos, que a presentar un duelo, y ese duelo se complica con una depresión. Perfecto. Una cosa que también hemos visto últimamente, y sobre todo los oyentes que siempre nos están llamando en el programa y nos cuentan sus casos, son estas depresiones que están dando, por ejemplo, doctora, por el exceso de trabajo. Cuando antes de nosotros comenzar la pandemia, uno se acostumbraba a que si su horario era, vamos a decir un ejemplo, de 8 a 5 de la tarde, uno a las 5 ya salía, ¿no, doctora? Y como era en el lugar de trabajo físico, uno salía. Hoy en día, que muchos trabajamos remoto, o que muchos trabajos son, se podría decir, cargos de confianza, en donde uno tiene el celular, debe llevar el computador y todo el tiempo está conectado, la gente llega a un punto en que, como no establece límites, se siente completamente colapsada. ¿Esto podría también llevar a una depresión resistente al tratamiento? Bueno, mira que necesariamente no. Aquí es bueno que diferenciamos que hay una depresión que sí se puede asociar por un exceso de trabajo, pero también hay pacientes que presentan burnout sin tener depresión. El llegar a ser una depresión resistente al tratamiento no necesariamente muchas veces va por la causa, sino más bien por las comorbilidades. Entonces lo que hemos visto es que pacientes que además de la depresión tienen algún trastorno de personalidad, o hay alguna condición médica crónica, o hay un consumo de sustancias psicoactivas, es lo que más vemos que se relaciona con esto. Es decir, el consumo de sustancias psicoactivas vendría siendo que como la persona la consume, hay un rush, como decir, haga de cuenta una cúspide, y después bajaría, y en ese momento en que baja entra la depresión. No, me refiero a que si tú tienes depresión y además consumes sustancias psicoactivas, tienes más riesgo de tener una depresión resistente al tratamiento. Ah, ya entendí. Claro, porque me imagino que el cerebro no recibirá la información de la misma manera que una persona que no hace ningún consumo de sustancia. Exactamente. ¿Y qué pasaría entonces, doctora Paola, en el caso de la gente que es alcohólica o que consume bastante licor? ¿Vendría funcionando de la misma manera como las sustancias psicoactivas? El alcohol es una sustancia psicoactiva. Lo que pasa es que en nuestra sociedad está bastante normalizado el consumo del alcohol, pero sí, el alcohol es una sustancia psicoactiva.
Listo, doctora. Mire, acá le quiero contar otra cosita que nos sale. Los pacientes con depresión resistentes al tratamiento tienen un 17% más de riesgo de morir por cualquier causa en comparación con aquellos cuya depresión responde a los tratamientos convencionales. ¿A qué se debería esto? Bueno, la depresión está relacionada, digamos, con muchas comorbilidades, como te decía. Hay parte de la etiopatogenia de la depresión. También vemos que estos pacientes tienen disminución, digamos, del perfil inmunológico, de las defensas, y también tienen mayor como inflamación, digamos, de estos factores inflamatorios del cuerpo, y esto claramente te hace más propenso a algunas enfermedades. Pero asimismo, digamos, también pueden tener más conductas como impulsivas, que también te pueden llevar, digamos, a tener alguna, no sé, aumento del consumo de sustancias psicoactivas, y esto pues te aumenta el riesgo de que sufras un accidente, por ejemplo. Doctora, los pacientes que, por ejemplo, tienen esta resistencia al tratamiento, en el caso de que vayan a psicoterapia, que vayan a terapia con otra persona, o por ejemplo, vamos a hablar de una persona que sea religiosa, ¿no? Y vaya, por ejemplo, a un consejero espiritual, o vaya a una psicoterapia, o vaya a yoga, o haga meditación. Este tipo de alternativas, aparte de los fármacos, ¿le podrían beneficiar o no serviría en estos casos? Sí, tienes toda la razón. Yo digo que todo lo que nos sirva lo debemos sumar al tratamiento. El medicamento ayuda, pero no hace milagros. Entonces realmente tenemos que acompañarnos de la espiritualidad y de la parte de psicoterapia, ejercicio, nutrición, para poder salir de un cuadro depresivo. Gracias por hablar de la nutrición, porque esa era mi siguiente pregunta. A ver, doctora, yo lo veo de esta manera. Si uno come mal, la microbiota se afecta. Si uno come mal, se siente inflamado. Si uno come mal, se siente indispuesto. Si uno come mal, se vuelve más irascible y propenso a la tristeza. ¿No es cierto, doctora? ¿O a usted no le ha pasado? A mí me ha pasado que el día que yo como hamburguesa o como mal, como que me siento maluca. Pero también cuando uno está mal emocionalmente o mentalmente cuando uno está mal emocionalmente, doctora, lógicamente el alimento le entra a uno en reversa, pero si uno come bien, esto podría mejorar las condiciones mentales. Si me hago entender, es como una relación de doble vía. En este caso de la depresión resistente a tratamiento, ¿qué papel jugaría la alimentación? ¿Sirve de algo o definitivamente la persona tiene que estar medicada? Bueno, cuando tenemos una depresión, como te contaba al principio, cuando hacemos la valoración y es una depresión moderada, una depresión grave, el medicamento es fundamental, pero eso no quiere decir que el resto de cosas no hagan parte del tratamiento. Entonces, si una persona tiene una depresión moderada y grave, tiene que estar con el tratamiento psicofarmacológico sí o sí, pero esto es un manejo integral en el que debemos incluir una adecuada alimentación y el resto de cosas que te contaba, como el ejercicio y estas otras cosas. Cuando decimos adecuada alimentación, me imagino que debe ser evitar también el azúcar y el exceso de carbohidratos, ¿no? Sí, me encanta que lo digas así, porque casualmente, digamos, hoy tuve una paciente y yo le decía, la idea de una alimentación adecuada es una alimentación rica en todos los nutrientes. El cuerpo necesita absolutamente todos los nutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas saludables, porque a veces caemos en la tendencia de satanizar algunos alimentos, y igual el cuerpo necesita fuentes de vitaminas de todos los alimentos. No hay que satanizar ninguno, sino incluirlos todos, solo que en la porción adecuada. Martínez. Doctora Martínez, tenemos a Jason en la línea que le quiere hacer una pregunta. Jason, muy buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias. Cuéntenos, doctora, Jason. Doctora, quería hacerle una consulta. Mi madre hace 30 años pues falleció mi padrastro, y desde hace 30 años está en depresión y medicada. ¿Es posible después de tanto tiempo poder que ella salga de eso? Digamos, ¿hay algo para que ella pueda salir de eso, de la depresión? Bueno, Jason, tú me cuentas más o menos que tu mamá después de un duelo empieza con una depresión, y es importante diferentes cosas. Es importante que sea valorada por un psiquiatra, que se evalúe qué manejos ha recibido y mirar a ver cómo podemos complementar este manejo y poderla ayudar para ver si podemos lograr una remisión de síntomas. Pero es que todo depende tanto de la intensidad de los síntomas y manejos que haya recibido. Bueno,
Bueno, pues doctora, le queremos agradecer mucho por haber estado hoy con nosotros en el programa. Para los oyentes que tengan más dudas sobre este tema o que quieran comunicarse con usted, ¿en dónde lo pueden hacer? En mi página de Instagram, de veredapaolamartinez.psic.